que se me olvida también hacer las palabras, porque eso es bueno, antes de iniciar, me gustaría extender un poco de salud a todos los miembros que integran la RECITEP. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Muchas gracias también por permitir que la Universidad Federal de Santa Catarina sea la sede de este segundo encuentro. Como representante de esta universidad, puedo decirles que estamos muy felices y para nosotros es una honra tenerlos aquí. ¿Sí? Esperamos también que la estadía en Florianópolis pues, sea muy agradable y también esperamos igualmente que esta jornada, esta reunión sea muy productiva. Ojalá que podamos hacer la difusión de nuestros resultados, conversar con nuevas personas, proyectar nuevas propuestas de trabajo, ese es el objetivo de la red. De igual forma, también me gustaría extender un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan, que están en este auditorio y que nos acompañan también por la web. Muchas gracias también por estar en el día de hoy acompañándonos. Les puedo decir que realmente son ustedes el motivo por el cual estamos reuniéndonos en el día de hoy. ¿Sí? Nuestra red tiene como objetivo la difusión del conocimiento. Esa difusión no sería posible sin ustedes en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Aprovecho para decirles que realmente es una oportunidad muy bonita la que se va a dar en el día de hoy. No es fácil reunir tantas personas que trabajan en la misma área, que son expertos en diferentes áreas de la parte del desarrollo de impactos para alimentos. No es difícil, no es muy fácil realmente poder reunir en un mismo día, en un mismo lugar. Y eso es lo que está siendo realizado en el día de hoy. Entonces, por favor, aprovechen al máximo esta oportunidad y intenten conversar con todos los integrantes de la red. Yo creo que siempre los contactos abren puertas para todos. Entonces, muchísimas gracias. En la secuencia, yo tendría que darle la palabra a la coordinadora de la red, la profesora Shirley Duarte. Sin embargo, ella acabó teniendo un problema en el viaje, un trastorno en el vuelo, y pues ella va a integrarse a lo largo de la jornada. Entonces, ella me pidió para que yo también explique un poco sobre la RECITEP. Yo creo que aquí hay unas personas que nos están acompañando y tal vez sea la primera vez que escuchan la RECITEP. Entonces, voy a explicar qué es nuestra red y dónde se integra rápidamente, y con eso damos inicio al ciclo de seminarios. ¿Sí? Bueno, nuestra RECITEP, realmente, nuestra red, en la sigla es EMABIO100. Ella es una red que recibe el apoyo del programa iberoamericano. ¿Ah? ¿Ese no se está proyectando? Tendría que llevarlo para... ¿Qué puedo hacer aquí? Compartir la pantalla y aquí puedo compartir. No, este es un computador separado, tendría que compartir desde aquí. ¿Alguien me ayuda con eso? ¿Cómo compartirla? Yo creo que me está llevando para el otro. Sí, aquí hay uno. Bueno, ya comenzamos con el soporte técnico. Bueno, aquí tenemos. Acá no está cerrada, pero podría llevarla. Aquí está. Tenemos que presentar ahora, pero... Yo creo que sí, pero Tiene que seleccionar la no, ahí lo dice ¿Esto? ¿No? No. Entonces era lo convencional. Ahí. ¿Ahora sí? Sí. Oh. Muchas gracias. Bueno, como les decía, nuestra red tiene la sigla de environment, que tampoco voy a explicar. Esa red realmente es financiada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que tiene la sigla CITEC. CITEC es un programa que ha sido creado por los países que integran la región iberoamericana, con el propósito entonces de apoyar propuestas en relación a la cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de la región iberoamericana de la América Latina. ¿Sí? Entonces, desde aquí, nuestra red está integrada dentro del grupo CITEC,
el grupo CITER tiene 9 ejes de trabajo, ¿sí? Que esos son los ejes de trabajo que están al lado derecho, y en uno de esos ejes de trabajo donde se encaja nuestra red, que es en el área de agroalimentación. Está cargando en el área de agroalimentación. Actualmente hay 12 redes que están ejecutando sus proyectos, y entre esas 12 redes que están ejecutando sus proyectos, pues se encuentra nuestra red de trabajo, que es la red Envabio 100, que tiene como título Obtención de PIS biodegradables de origen 100% natural para la industria de alimentos. La coordinadora de esta red es la Chile Duarte, de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay, y que, como ya les dije previamente, pues no pudo llegar a tiempo, pero se va a integrar a lo largo de esta jornada. Esta red, entonces, Envabio 100, ella está integrada entre sus grandes objetivos, entonces, es contribuir al desarrollo de envases biodegradables a partir de materias primas innovadoras y naturales. Y con eso también transferir esa tecnología para la industria de alimentos. ¿Sí? Esta red, Envabio 100, se integra de 13 grupos de investigación de 8 países que están dentro de la región de Iberoamérica. Entonces, aquí los integrantes, me gustaría decirles cuáles son los países que están integrando esta red. Tenemos, son 13 grupos, 62 investigadores. Tenemos investigadores que representan Argentina, Costa Rica, Portugal, Brasil, México, Uruguay, Colombia y Paraguay. ¿Sí? Y son ellos los que están en el día de hoy, que cada uno va a hacer su seminario. ¿Sí? Nuestra red tiene como objetivo integrar investigadores iberoamericanos que trabajan en el área de desarrollo de envases para alimentos, envases biodegradables. ¿Sí? También tenemos mucho interés en cooperación con las industrias. Y de hecho, en nuestra primera reunión que sucedió el año pasado en Paraguay, tuvimos también la intervención de 2 o 3 industrias paraguayas que estaban interesadas en el desarrollo de esas cosas. Algo muy interesante también, antes de finalizar, es que la red tiene un intervalo de vigencia de años, o sea, estamos en el tercer año, ¿sí?, de apoyo, y realmente estaríamos entrando para el último año, el cuarto, ¿sí? Entonces, nuestra red comenzó en 2021, va a finalizar en 2024, pero ese finalizar no quiere decir que la red está desintegrada, no. Desde el punto de vista de ST, esos 4 años son los necesarios para que la red sea articulada y ella pueda comenzar a caminar con sus pasos cortos. ¿Sí? Entonces esperamos que a final de 2024 para 2025 esta red comience a expandirse más y encuentre algunos mecanismos de cómo continuar. ¿Sí? Bueno, esto de forma muy resumida. Espero que en el transcurso del día, cuando llegue la próxima hora de Chile, pues ella explique un poco más sobre la red. ¿Sí? Y entonces vamos a dar inicio al ciclo de seminarios. Y comenzando, me gustaría invitar al profesor doctor Jorge Sandoval de la Universidad Nacional de Asunción. Yo voy a hacer una pequeña introducción del profesor. Profesor Jorge Sandoval es biólogo por la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Tiene maestría y doctorado en microbiología por la North Carolina State University y un postdoctorado en biología por la Universidad de Harvard. Es investigador principal del Laboratorio de Biotecnología Microbiana en la Universidad Nacional de Asunción. El título de su presentación es Uso de biotecnología microbiana y desarrollo de procesos en la generación de ácido láctico a partir de residuos agroindustriales. Por favor, reciban con un fuerte aplauso al profesor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por tenernos acá en la universidad. Es mi primera vez en esta zona del mundo. Así que realmente me parece un lugar súper hermoso, súper fantástico, y también estoy muy contento por contar lo que estamos haciendo en mi laboratorio en la Universidad Nacional de Asunción.
Se habla muy rápido, para los que no hablan español me avisan y hablo un poco más despacio, ¿sí? Bien, entonces, en mi laboratorio estamos muy interesados en lo que es fermentación, el uso de microorganismos para la biotransformación de sustratos en productos de valor agregado. Entonces, por ejemplo, nos gusta jugar, utilizar bioreactores, por ejemplo. Entonces, bioreactores que están acoplados a sensores y los sensores básicamente son las señales que nos permiten visualizar lo que hacen los microorganismos. Entonces, en cierta forma, esto es, digamos, fisiología microbiana. Y ahí podemos, por ejemplo, determinar cuáles son las mejores condiciones para generar productos de interés. Generalmente cuando pensamos en fermentación desde el punto de vista empírico, siempre pensamos, por ejemplo, fermentación cerveza, ¿verdad? O fermentación vino, o pan, etc. ¿Sí? Y en realidad eso es una transformación de un sustrato a algo que nos interesa mucho. Algunos de nosotros, por ejemplo, esos ejemplos que di son productos muy importantes, ¿sí? Pero todo se debe justamente a transformaciones de origen microbiano. Y a la hora de hacer biotransformaciones, nos interesa mucho la capacidad metabólica de los microorganismos. Entonces, vamos de lo que sería el genotipo, es decir, todo el conjunto de genes que hay dentro de los microorganismos, y en base a eso entender o predecir de repente lo que pueden hacer, ¿sí? Entonces, las enzimas que están codificadas en el código genético de los microorganismos. Entonces, desde el punto de vista, en pocas palabras, ¿sí? Sería la transformación de un sustrato, ¿sí? Que en el contexto de la red de CITES, por ejemplo, el uso de sustratos de origen agroindustrial, que voy a dar otro ejemplo más adelante. Pero sería la transformación de esos sustratos en productos de valor, ¿sí? Que puede ser, en este caso particular, ácido láctico, pero puede ser también otros productos. Pero todo esto siempre es digamos, un flujo de átomos de carbón y de electrones o energía, ¿sí? Y todo eso se va justamente por esa figura que está acá detrás, que no voy a entrar en detalle, pero son rutas metabólicas. Entonces, básicamente, si nos fijamos, cada nodo, por ejemplo, es una enzima, ¿verdad? Entonces, o un producto, o un sustrato que se transforma en producto, dada por una enzima codificada en código genético. Entonces, identificando rutas metabólicas nos permite también predecir lo que sucede dentro del sistema fermentativo, para poder reproducir el experimento una y otra vez. Y la idea, además de que el experimento sea reproducible, también es optimizar las concentraciones del producto de interés. Entonces, como mencioné hace rato, necesitamos para la transformación del sustrato al producto un biocatalizador, que en este caso es lo que sería biotecnología microbiana, es el microorganismo justamente. Esta figura que está acá simplemente muestra la diversidad microbiana desde el punto de vista principalmente bacterias, arqueas y eucarias, o sea, nosotros digamos lo que tenemos células, núcleo celular. Pero lo que quiero ver, o sea, demostrar acá es simplemente esa gran diversidad que hay en el mundo procariota, en el mundo de las bacterias. Y cuando pensamos en términos de diversidad, no solamente es algo interesante desde el punto de vista taxonómico, es decir, que hay miles o quizá millones de especies, sino también desde el punto de vista de la diversidad metabólica. Es decir, que al tener muchos microorganismos, también la probabilidad de tener funciones de interés industrial también es muy alta. En ese sentido, algo que usamos, o sea, que se está haciendo mucho en lo que sería biotecnología, es lo que se conoce como bioprospección. Entonces, es básicamente la idea de identificar microorganismos nuevos con funciones útiles, ¿sí? Ahora, también en base a eso, en base a esa diversidad, no todo lo que se aprende con un microorganismo también es traducible con otros microorganismos, ¿sí? Y esto es muy importante porque si estamos en un proceso industrial y, digamos, un grupo de laboratorio optimizó un proceso, digamos, para E. coli, ¿sí? Que es una bacteria bastante común,
esos parámetros que fueron optimizados no necesariamente van a ser también útiles para otra bacteria como un lactobacillus, por ejemplo, ¿sí? Y la razón de esa es justamente esa diversidad metabólica que hay. Los requisitos, los requerimientos nutricionales, los parámetros óptimos entre ambos grupos son realmente bastante distintos, ¿sí? De hecho, podríamos decir, por ejemplo, que la diferencia entre un E. coli y de repente un lactobacillus, por ejemplo, que voy a introducir más adelante también, es más que un humano y una hormiga, ¿sí? Para visualizar un poco, ¿sí? Entonces, de ahí, de la importancia de entender los requerimientos del microorganismo del cual queremos estudiar. Ahora, en fermentación, que digamos en términos estrictos es la generación de energía por parte del microorganismo, a la vez de generar otro producto secundario que nosotros los humanos podemos utilizarlo también para procesos industriales, ¿sí? Digamos que en bioquímica nosotros ya llamamos eso como generación de energía por fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Y la generación de esos otros sustratos que están, esos otros biproductos es lo que a nosotros nos interesa mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay varias rutas metabólicas, no todos los microorganismos pueden hacer todo lo que están acá, ¿sí? Pero estos son algunos ejemplos que tenemos, por ejemplo, desde la glucosa, que va a piruvato y podemos tener, por ejemplo, la generación de ácido láctico. Acá mencionar dos ácidos lácticos porque este tipo de fermentación se conoce como fermentación homoláctica. Entonces, solamente genera ácido láctico. O puede producir también, digamos, en piruvato, generar etanol, que hay obviamente tipos de investigación que tienen interés en este tipo de moléculas. O puede ser que vaya el piruvato a sentir enzima A previa descarboxilación de piruvato, ¿sí? Entonces pierde por cada 3 átomos de piruvato vamos perdiendo un carbono, entonces producimos 2 acetilcoenzima A, y de acá puede venir a otra ruta metabólica de interés también agroindustrial, que es la generación de acetona, butanol, etanol, acetato y butirato, por ejemplo. O simplemente generación de más células, ¿sí? Si es que el acetilcoenzima A va luego para producir más células, que en realidad en ciertas condiciones tener más células también puede ser que sea de interés, ¿sí? Entonces, esto es simplemente como un pantallazo de algunas facultades, ¿verdad? Bioquímicas que tienen los microorganismos y que pueden ser de interés. Bien, entonces, fermentación es eso que acabo de mencionar, ¿sí? Es la generación de energía por parte del microorganismo que está también acoplada a otros productos para nosotros son de interés, ¿sí? Y como mencioné hace rato, digamos que la fermentación es algo que los humanos venimos haciendo desde que existe la civilización humana, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en la generación de vino, por ejemplo, bebidas alcohólicas, probablemente fue un evento espontáneo, ¿sí? Donde se habrá dejado jugo de uva y fermentó, ¿sí? Por las levaduras naturales. Pero sin embargo, nosotros que estamos en biotecnología nos interesa controlar esos procesos para que sea obviamente reproducible. Entonces, en fermentación lo que nos gusta mucho estudiar es lo que serían todos los parámetros cinéticos del crecimiento microbiano. Y los parámetros cinéticos pueden ser, por ejemplo, qué tan rápido crece un microorganismo. Entonces, tenemos una típica curva de crecimiento. Podemos calcular, por ejemplo, la tasa de crecimiento máxima que ocurre en esta zona, es una curva de crecimiento en esta zona. Entonces, eso podemos calcular matemáticamente, que es básicamente la pendiente de esta curva. Y eso nos permite, en una condición dada, tener el valor de cuál es su tasa máxima de crecimiento. Y esto nos permite, por ejemplo, evaluar condiciones, es decir, condición A, condición B, C, etcétera. Esta es mejor para el mayor crecimiento, por ejemplo. O podemos evaluar también distintas cepas de microorganismos para obtener aquella que crece mejor, si es que ese es nuestro interés. También se pueden hacer cálculos cinéticos similares, pero enfocándonos en lo que sería la generación del producto. Entonces podemos enfocarnos no necesariamente en la biomasa propiamente, sino también en el producto, para también responder las mismas interrogantes. ¿Esta condición es mejor que esta o no? ¿Este sustrato es mejor que este o no? ¿O esta cepa de microorganismo mejor que esta o no?
Y en pocas palabras, ¿verdad? El crecimiento microbiano es esta simple ecuación matemática donde tenemos la sumatoria de sustratos más células, porque tenemos que tener una célula sí o sí ahí, porque es una reacción autocatalítica, genera más productos y más células, ¿sí? Entonces, eso es en poquísimas palabras lo que es esto. Y además de eso, como mencioné hace rato, entender cuáles son los requerimientos de los microorganismos es muy importante. Entonces, de ahí que la nutrición celular es clave para saber, por ejemplo, cuáles son los componentes que tiene que tener nuestro medio de cultivo, ¿sí? Y en pocas palabras, los componentes que tiene que tener el medio de cultivo se da en base a la composición elemental de las células, ¿sí? Entonces, si tomamos, por ejemplo, un cultivo de una bacteria X y sacamos todo el agua, que en pocas palabras tiende a ser 90% más o menos, y de lo que sería el peso seco podemos determinar cuál es su composición elemental, y en base a eso, entonces, bueno, generalmente es carbono, ¿sí? El mayor, es el elemento de mayor proporción dentro del peso seco, entonces eso es lo que más queremos dar. Sin embargo, como mencioné hace rato, existe gran diversidad metabólica, entonces hay muchas veces que un microorganismo puede hacer que tenga enzimas que necesiten cofactores específicos que hay que agregar al medio de cultivo para que esa función sea funcional, o sea, sea activa, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que tenemos que evaluar siempre. Entonces, de repente puede ser evaluar qué fuente de nitrógeno poner, cuál es la mejor fuente de carbono, porque puede ser, la fuente de carbono puede ser azúcares, lo más típico, glucosa, fructosa, sacarosa, entre otros. Pero también depende de la capacidad del microorganismo para poder detectar ese tipo de azúcar que queremos. Porque puede ser que pongamos un azúcar para la cual el microorganismo no tenga un receptor para ese azúcar y entonces no va a poder crecer. ¿Sí? Entonces son cuestiones también para evaluar. Esto podemos hacer una evaluación, digamos, durante la fermentación propiamente, o de repente podemos predecir también en base a su código genético. Es decir, si tiene, por ejemplo, enzimas que sirven como transportadoras de glucosa, por ejemplo, que es, bueno, bastante común, ¿verdad? Entonces podemos decir, que probablemente va a poder utilizar ese tipo de azúcar. Y en base a eso también tenemos otro tipo de nutrientes que se conocen como esenciales y no esenciales, que digamos que es un concepto un poco más generalista, pero suelen ser componentes de medio de cultivo que le ayudan al microorganismo a crecer mejor. Y generalmente suelen ser suplidas, por ejemplo, al utilizar extracto de levadura, por ejemplo, que extracto de levadura suele ser luego de fermentar levaduras y luego la biomasa propiamente, o hay veces también que suele venderse como un subproducto de la industria de fermentación cervecera, por ejemplo. Entonces puede ser vitaminas, aminoácidos, entre otras sustancias. Bueno, ¿por qué queremos todo esto, verdad? Estamos hablando de la diversidad microbiana, de la diversidad que hay también de los requerimientos nutricionales de los microorganismos, y que podemos obviamente determinar los parámetros de crecimiento, los parámetros de producción de una fermentación. Pero a la hora de hacer un producto de interés, en lo que sería la industria propiamente, hay tres factores en el proceso industrial que nos interesan mucho determinar. El primero de ellos sería la cantidad de producto producido o generado por sustrato consumido. Eso en fermentación llamamos rendimiento, ¿sí? O sea, si tenemos, por ejemplo, un medio de cultivo que tiene 10 gramos por litro de glucosa, por ejemplo, y se usó 5 gramos de glucosa, y de esos 5 que se utilizó, por ejemplo, ¿cuántos gramos de eso terminó mi producto de interés? ¿Sí? Eso se conoce como rendimiento en fermentación. También me interesa mucho determinar la concentración final del producto, que sería ya la unidad de masa del producto por unidad de volumen. Y finalmente lo que también me interesa mucho es la tasa de generación del producto por unidad de tiempo, que es básicamente la concentración del producto por unidad de tiempo. En la práctica, bueno, si bien un estudiante de PhD, por ejemplo, va a querer, obviamente, maximizar los tres puntos, en la práctica tiende a ser un poco complejo, porque principalmente los microorganismos tienden a controlarse por sí mismos. Entonces,
si es que, por ejemplo, podemos maximizar muchísimo el rendimiento, probablemente va a disminuir la concentración, por ejemplo, o va a disminuir la productividad. O si aumentamos muchísimo la productividad, puede ser que me disminuya mi rendimiento, etc. ¿Sí? Entonces, son cuestiones que escapan de repente al control, a nuestro control metabólico de los microorganismos. Y la razón de eso es principalmente porque, si bien nosotros estamos muy interesados en las distintas rutas metabólicas que conocemos que pueden producir el producto, es muy probable que dentro del sistema del microorganismo haya otras rutas metabólicas que interaccionan con la ruta metabólica de interés. Entonces, que no están bajo control nuestro. Obviamente, desde el punto de vista industrial aplicativo, de repente eso no es algo que sea un camino de investigación, pero lo que nos gusta ciencias básicas, eso también es algo que abre oportunidades a tratar de responder muchas interrogantes, ¿verdad? De ¿por qué, cómo, para cuándo? Y encima de eso, otra vez, algo que podemos utilizar nosotros y que, digamos, prestamos mucho de lo que sería la ciencia química, es la parte de estequiometría, porque, como sabemos, ¿verdad? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo que significa que podemos utilizar estequiometría para determinar cuánto de sustrato está lleno de nuestros productos, ¿verdad? De forma súper fina. Entonces podemos calcular, por ejemplo, en base al rendimiento, cuánto de los átomos de carbono del sustrato está lleno de distintos productos o a mi biomasa, y obviamente si me tiene que darme uno, si no me da uno, obviamente hay un problema en la medición o hay una nueva regla de termodinámica que no conocemos, ¿verdad? También podemos calcular básicamente lo que sería la parte ya de grado de reducción, ¿no? Donde están yendo los electrones entre los distintos productos. Y bien, entonces eso es como una introducción generalista de lo que es biotecnología microbiana, fermentación también, en pocas palabras, ¿verdad? Y bueno, entonces, para terminar, voy a mostrar algunos resultados de los experimentos de los chicos que están en mi laboratorio. Se ocurra Sani y Jessica, que están haciendo los experimentos en la parte de fermentación con lactobacillus plantarum, a partir de materia prima de residuos agroindustriales para hacer ácido láctico. Bien, entonces, simplemente voy a hablar acerca de una generalidad de ácido láctico, para qué queremos el ácido láctico y los tipos de experimentos que están haciendo los chicos para determinar básicamente los parámetros de la cinética de crecimiento y terminando básicamente con algunos resultados que quieren hacer, experimentos que quieren hacer a futuro. Bien, bueno, ácido láctico, ¿para qué queremos hacer en el contexto de la resistencia, verdad? Bueno, como mencioné hace rato, en lo que sería la fermentación, ciertos microorganismos para generar energía generan otros subproductos como desechos, ¿verdad? Este es el caso de ácido láctico también, porque las células generan energía para ellas y de paso generan ácido láctico, que a nosotros nos interesa. Y en el contexto de la red interna nos interesa mucho el ácido láctico, porque principalmente, bueno, en este caso con el grupo de la profesora Shirley, nosotros vamos a proveer el ácido láctico luego de su purificación para que ellos hagan la polimerización para hacer ácido poliláctico, ¿sí? Que es básicamente la materia prima para hacer bioplástico, ¿verdad? Entonces, nuestro rol dentro de la red esa es la parte más fermentativa. Y algo interesante del ácido láctico también, producido por fermentación, es que es, digamos, estereoselectivo. Entonces, hace solamente la forma del ácido que nos interesa, que también es, digamos, utilizable por células humanas también. En el contexto del ácido poliláctico no es algo que necesariamente es importante, pero para algunas industrias de repente que sea estereoselectivo puede ser que tenga de interés. Entonces, hay rutas químicas y rutas biotecnológicas para hacer ácido láctico. En realidad, esta nomenclatura puede variar, ¿verdad? Pero podemos usar ya sea sustratos puramente de origen fósil o utilizando fermentación.
Y podemos utilizar, por ejemplo, en algunas rutas materias primas que sean azúcares sencillos, azúcares puros, o utilizar platos agroindustriales. Podemos utilizar en rutas biotecnológicas, utilizar las bacterias lácticas, que es lo que nosotros estamos utilizando. Generalmente tienen buen rendimiento, pero nuevamente eso puede ir variando dependiendo de cómo se haga el experimento y de que se haya maximizado las condiciones de fermentación para hacer el producto de interés. Y ya que nuestro sustrato de interés viene de lo que sería residuos agroindustriales, entonces también apunta a lo que sería economía circular. Bien, entonces la producción de ácido láctico en este contexto está en primer lugar la fermentación microbiana. Está la purificación de ácido láctico, que usamos membranas también, se puede utilizar membranas o se puede hacer mediante precipitación de ácido láctico. Ambos tienen sus pros y sus contras. Y luego ya la polimerización que se da por métodos químicos, que es obviamente ya con otros colaboradores. Ahora, a la hora de hacer ácido láctico, una de las cosas que en biotecnología nos interesa mucho también es determinar qué microorganismo utilizar. Y lo que generalmente lo que hacemos es, obviamente, leer la literatura, ¿verdad? Y determinar cuáles previamente fueron evaluados y que generan mayor cantidad de ácido láctico, o sea, concentración, o aquellas que tienen mayor productividad, o aquellas que tienen mayor rendimiento. Entonces, con esos datos podemos ir seleccionando las cepas e ir evaluando, ¿sí? Entonces, eso nos sirve como para priorizar qué microorganismos ir utilizando. Entonces, generalmente queremos aquellas que crezcan a temperaturas 37 o menos. Hay microorganismos que crecen a mayor temperatura de forma óptima, pero generalmente, mientras mayor es la temperatura, eso significa que a la hora de escalar, eso va a ser muy caro y va a ser un poco eficiente potencialmente, ¿sí? También queremos aquellos que crecen muy bien a pH que no son, o sea, que son relativamente bajos. En la práctica generalmente se usan bacterias y hongos. Y bueno, como mencioné recién, podemos fijarnos en la literatura, aquellos que previamente fueron evaluados, o podemos hacer lo que mencioné hace rato, que es la bioprospección, ¿sí? Donde, por ejemplo, podemos buscar en un tipo de medio ambiente donde predecimos que hay generación de ácido láctico, ¿sí? Entonces podemos, por ejemplo, tratar de aislar bacterias de quizás de quesos naturales, de leche, de lugares donde potencialmente hay bacterias ácido lácticas, ¿sí? Probablemente si aislamos de ahí vamos a tener algo interesante, pero es muy probable que su concentración, la concentración del producto que haga sea baja, ¿sí? Porque no pasó por el proceso selectivo de muchas de estas cepas industriales. Lo que generalmente se usa para hacer ácido láctico son los lactobacilos. Nosotros estamos utilizando lactobacillus plantarum, por ejemplo, pero hay muchas otras. Estos están en el grupo del filo de las pirulicutas y son bacterias. Muchas de estas bacterias de los lactobacillus también son utilizadas como probióticos. Suelen encontrar, por ejemplo, son bacterias que se conocen por ser generalmente bastante safe, digamos, seguras, porque venimos utilizando nuestra dieta ya por hace bastante tiempo, si son los humanos. Bien, entonces, las bacterias productoras de ácido láctico son anaerobias facultativas, entonces pueden utilizar oxígeno si es que hay ahí, pero prefieren hacer fermentación. Viven en este rango de temperatura. Nosotros seleccionamos las que crecen mejor a 30 a 37 grados centígrados. Y son bastante heterogéneos y ubicuos, como mencioné hace rato, pueden haber en muchos ambientes. Bien, y una vez seleccionado el biocatalizador, en este caso va a ser lactobacillus, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de sustrato vamos a utilizar? Que obviamente puede ser un azúcar sencilla, un azúcar, digamos, ya purificada, pero no queremos ir por ese lado, queremos ir por el lado de economía circular y utilizar residuos agrícolas, ¿verdad? Y a la hora de seleccionar eso, digamos que podemos pensar en algunos criterios para priorizar también qué tipo de sustrato utilizar. Entonces, por ejemplo, queremos enfocarnos en uno que haya alta disponibilidad anual. Esto obviamente va a depender del país, de la región, ¿sí? Porque quizá
un sustrato que haya en gran abundancia en Paraguay, no sea lo mismo que en Colombia, que en México, que en Portugal, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que ver las condiciones locales. También es importante pensar en la disposición geográfica, ¿verdad? Que obviamente pueda llegar a donde se va a hacer la fermentación, que sea de bajo costo, que principalmente no requiera pretratamientos, es decir, que en pocas palabras, una vez que el residuo llega a la planta de fermentación que pueda ser utilizada y que no tengamos que hacer algún tipo de pretratamiento para liberar los azúcares, porque eso implicaría más costo y obviamente mayor uso de energía, ¿verdad? Y bueno, la contribución medioambiental positiva es obviamente también como que depende mucho del contexto. Bien, entonces algunos ejemplos pueden ser, como dije recién, azúcares relativamente más sencillas como almidón, que obviamente es un monosacárido, pero el problema con el almidón es que está en nuestra dieta, en la dieta de los humanos, entonces preferimos no utilizar sustratos que pueden potencialmente competir con el precio de los alimentos, ¿verdad? Y ahí es donde entran los residuos agrícolas forestales, ¿sí? Entonces queremos algo que no vaya a competir con el precio de los alimentos. También podemos pensar en lignocelulosa, que sería el material de la planta que en la mayoría de los casos no podemos aprovechar. Lastimosamente, la lignocelulosa, como los azúcares, como la celulosa, la hemicelulosa, etcétera, suelen estar rodeados de la lignina y eso hace que las bacterias no puedan acceder al azúcar fermentable, por lo que tiene que pasar por un proceso de pretratamiento. Entonces, en términos reales, hay mucha investigación en eso, pero a nivel industrial no es algo que se hace todavía porque los rendimientos y las concentraciones son muy bajas, ¿sí? Pero hay mucho interés de poder aprovechar todo el residuo lignocelulósico que generamos, especialmente en países de América Latina, ¿verdad? Pero todavía no se hace en el mercado, ¿sí? Todavía no tenemos métodos para transformar de forma eficiente. Bien, nosotros nos enfocamos en estos dos residuos agroalimentarios que son bastante abundantes en Paraguay. La melaza, que es básicamente residuo de la industria de caña de azúcar, que también obviamente es muy abundante en Brasil, ¿verdad? El lactosuero también, que es producto de lo que sería de la industria de leche y de queso, ¿sí? Entonces, lo que los chicos hicieron ahora fueron experimentos tanto con la melaza y con el lactosuero, ya sea puros o suplementando con otros nutrientes en el medio del trigo, ¿sí? Como mencioné hace rato, entender los requerimientos nutricionales son claves para tener un buen crecimiento de los microorganismos. Entonces, lo que hicieron fue agregar, por ejemplo, melaza con extracto de levadura, con pentona, etc. ¿Sí? Entonces, varias condiciones en el medio del cultivo. Bueno, entonces en inicio hicimos un experimento, lo que sería en lectores de microplacas, y estas microplacas acá que tienen 96 pocillos. Entonces, cada pocillo de repente representa un pequeño experimento independiente. Entonces podemos hacer, por ejemplo, qué sé yo, quintuplicado una condición y otra condición, etcétera, etcétera, ¿sí? Este tipo de herramientas nos permite hacer muchos experimentos simultáneamente para priorizar, para luego pasar a mayor volumen. Entonces, este es un experimento más con melaza, con lactobacillus también. Y acá lo que quiere mostrar es básicamente cómo con extracto de levadura se tiene la tasa máxima, una tasa de crecimiento mayor. Entonces, a mayor tasa de crecimiento significa que crece más rápido. Esta diferencia de altura acá que se ve simplemente porque hubo una precipitación. Pero acá los datos se hacen en base a lo que sería la zona de crecimiento exponencial. Entonces, el dato de tasa de crecimiento, digamos que ya normaliza lo que sería la cantidad de biomasa por unidad de tiempo. Estos datos, por ejemplo, esto es del lactosuero. El lactosuero es un poco más complejo de hacer el experimento porque tenía muchas partículas. Pero también se hizo con todos estos suplementos en el medio del cultivo. Y nuevamente con el extracto de levadura se vio la mayor tasa de crecimiento. Sin embargo, como ven acá, no hay mucha diferencia, no hay diferencia significativa con el lactosuero solo. Por lo que en este caso, por ejemplo, podemos decir, bueno, entonces
no es necesario agregar algo más y es que por sí solo ya es suficiente, ¿verdad? Y nuevamente, la idea detrás de esto es el crecimiento bacteriano como un proxy, como una indicación de que está generando ácido láctico, pero en esos experimentos no se midieron. Acá queríamos ver crecimiento. Entonces, el siguiente experimento que ya se hizo a escala mayor, se hizo ya a escala Ragland-Meyer. Entonces, el proceso era, nuevamente, bueno, estos datos fueron con lactosuero. Se tuvo lactosuero, se hizo una filtración y purificación del lactosuero donde se quita todo el exceso de proteínas y eso se utilizó para hacer la fermentación. Entonces, simplemente una microfiltración para extraer las partículas que la bacteria no puede utilizar. Lo hicimos en el laboratorio Shirley, justamente, que es simplemente un sistema de filtración similar a un sistema de filtrado tangencial. ¿Sí? Y luego lo que se hizo fue tratar de determinar si efectivamente producía ácido láctico, porque al final es el producto de interés. Bueno, esto hicimos con un laboratorio de química también ahí en mi facultad. Bueno, acá arriba es simplemente un estándar con ácido láctico y este era digamos, el supernadante del producto de la fermentación. Y se ve el pico de ácido láctico. Entonces, esto nos va a ser una indicación de que efectivamente ese microorganismo puede producir ácido láctico. Y lo que, obviamente, esto es un experimento cualitativo, pero digamos que nos abre el panorama porque lo que queremos hacer después justamente es, bueno, ese experimento fue con lactosuero, pero evaluar también con melaza, hacer los experimentos en el bioreactor, porque ahí es donde vamos realmente poder optimizar las condiciones para aumentar la concentración de ácido láctico. Ahí vamos a poder, por ejemplo, manipular el pH, manipular la temperatura, la agitación, manipular también, por ejemplo, otros parámetros físico-químicos, porque ahora lo que queremos hacer es aumentar la concentración de ácido láctico. ¿Sí? Otra cosa que también estamos interesados en hacer es en la bioprospección, como les comenté recién. Entonces, actualmente tenemos tres especies de Lactobacillus plantarum, que son los datos que les mostré recién. Tenemos Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus casei. Entonces, son las tres especies con las que tenemos en el laboratorio actualmente, pero queremos también hacer, como mencioné recién, bioprospección y evaluar si existen otros microorganismos que podemos determinar también y que quizás sean también buenos productores de ácido láctico. Si ese es el caso, también nos da el camino, nos abre el camino para, por ejemplo, potencialmente patentar esa cepa. Entonces, más allá de lo que sería ya la transferencia tecnológica, que es algo que nos interesa mucho también en el Departamento de Biotecnología en la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, y con eso termino. Creo no haberme pasado mucho de mi tiempo. Y bueno, muchas gracias por la invitación para tenernos acá, por la atención y también si tienen preguntas, estoy más que gracias. ¿Una pregunta? ¿O tú hay una pregunta? Sí. Uno de los parámetros es la concentración de concentraciones, digamos, óptimas. Mira, probablemente eso va a depender de las capacidades de filtración y purificación después del laboratorio. Nosotros acá vimos un poco de concentración en el experimento cualitativo de gramos por litro. Nosotros queremos llegar como mínimo en el rango de 15 a 20 gramos por litro. Entonces, veo a partir de eso, la melaza, por ejemplo, tiene exceso de azúcares, entonces pienso que tenemos sustrato para eso. Pero sí, la idea es tener más de 20 gramos por litro. Continuando sobre a purificação. A polinização pós-automática ela ocorre muito bem desde que não haja impurezas. Então, além da concentração, uma série de substâncias presentes no meio de fermentação que vão estar presentes principalmente os ambientes complexos, pontos complexos, como escalas, você vai ver tirando muita coisa. Se você falou, vocês trabalham com
Eu fiquei curioso para saber como está a máquina. Fiquei curioso para saber como se dá essa separação. Vocês já estão pesquisando? Vocês já vão mostrar? Nosotros todavía no empezamos a hacer la separación boliviana. Si con la clasificación, pues separación con propiedad de clasificación, carbonato de calcio. Pero sí, con membrana es el método más fino de separación, pero también es lo más caro. Entonces, a la hora de escalado, es potencialmente problemático si queremos hacer una industria grande de eso. Por precipitación es mucho más barato, pero también genera más al separar. Si bien el ácido láctico de la superficie podemos llegar a buena concentración, pero la polimerización tiene la más residuos secundarios. Ahora, esos residuos secundarios también digamos, abre el camino para otras rutas de investigación, para ver cómo podemos reaprovechar eso. Yo pienso que también podría servir para los procesos polimerización o incluso quizás como para tratamiento, o sea, tratar el suelo para fertilización, etc. Pero si la membrar sería lo ideal, pero todavía no llegamos a eso. Desenvolvimento precisa ser integrado na produção, na separação e os resíduos barra custo. Aí não adianta você produzir resíduos e não adianta você ter um processo que não produz muitos resíduos, mas que vai levar ao preço do produto final. E sabemos que não adianta ter um poliácido lático biodegradável. Se não vão para o preço convencional, assim, não vão nada. Así mismo, así. Entonces, si esa pregunta es Gracias.